¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En esta entrega vamos a analizar la relación, a veces complicada, entre la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el periodismo a la hora de enfrentarnos a un suceso. ¿Qué hace que un caso se califique de mediático? ¿Cuáles son las líneas rojas, si es que existen, que no debe traspasar un medio de comunicación? ¿La trascendencia pública puede condicionar el desarrollo de una investigación o incluso de un juicio? Bueno, la Crónica Negra de Castilla y León contempla casos muy conocidos que ilustra en su informe nuestra compañera Leticia Sánchez. La autopsia confirma que el cadáver encontrado corresponde a Esther López. Por la espalda recibe 3 disparos que le arrebatan la vida prácticamente en el acto. Son 2 de los casos que más noticias y titulares han protagonizado en Castilla y León. Uno resuelto a las pocas horas, el otro aún abierto. Los 2 con un fuerte impacto, los 2 mediatizados. 2 documentales se han producido ya de la muerte de la presidenta de la Diputación de León. ¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho? No. La crónica de sucesos atrae y genera interés periodístico y también interés como profesión. 30.000 alumnos cursan en la actualidad el grado de criminología en alguna de las universidades españolas. Conjugar el equilibrio entre la investigación y pido dejar trabajar a la policía, al juzgado y por favor a menos filtraciones. Y la información es la clave. Dice la prensa, Eugenio Delgado solo se enfrenta a un delito de homicidio, según la Fiscalía y el juez. El magistrado del caso de Manuela Chavero cree que no hay suficientes indicios que prueben que el acusado por la muerte de la tal y solo lo acusa de homicidio. La Crónica Negra es el contenido audiovisual más visto tras la comedia, según datos de Cantar Media. Interés periodístico del que el primer exponente fue la revista El Caso. Esta semana se han cumplido 72 años de su primera publicación, que llegó a superar los 200.000 ejemplares. Después se han sucedido los programas, las series, las películas basadas en hechos reales y los documentales que ponen el foco en los asesinos. De contar todo y de contar una profundización del personaje, lo cual significa también humanizarla y lo cual significa también que empatices con el personaje. Esta semana la madre de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado por la pareja de su padre, ha dicho basta. ¿Cómo se le puede permitir que grabe algo que sabemos que lo que va a decir o no es verdad o simplemente va a remover y nos va a volver a lesionar nuevamente? Después de que un juez hubiera autorizado una entrevista de audio con Ana Julia Quezada. Bueno, lo hemos visto en Castilla y León, casos como el asesinato de Isabel Carrasco, que cumple 10 años, o el de Esther López, cuya instrucción se prolonga más de 2 años, son solo un ejemplo de los denominados sucesos mediáticos. Hoy tenemos el placer de contar con uno de los mayores expertos en crónica negra del país para analizar esa difícil relación entre los medios, la justicia y la investigación. Manuel Marlasca. Manu, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a vuestro espacio. Por estar en Castilla y León Televisión, por aceptar la llamada de Espacio Abierto. Bueno, la verdad es que después de ver esto, yo no sé si hay un condicionante específico para hacer de un caso mediático. ¿Qué convierte un caso en mediático? Hay varios factores, no es solo un factor que convierta un caso en mediático, ¿no? Hay el factor que en Estados Unidos llaman el de la mujer blanca, la mujer joven y blanca, es decir, cuando la víctima de un suceso es una mujer, es joven, tiene cierto atractivo. Yo le añadiría además que haya material suyo en las redes, pues eso lo convierte en una víctima muy propiciatoria para que tenga eco mediático, ¿no? Estoy pensando en Diana Quer. Diana Quer era una chica joven, era una chica guapa, era una chica de buena familia, tenía la red llena de vídeos suyos cantando y eso, bueno, pues le dio un eco. Aparte de que tuvo la duración ideal el caso, es decir, se mantuvo la tensión durante un tiempo y luego tuvo una resolución sorprendente, ¿no? En otros casos es la propia colaboración de la familia la que anima a que su suceso se haga mediático. Viendo ahora a Patricia, la madre de Gabriel, Patricia y su marido en un primer momento buscaron toda la atención mediática, se pusieron ellos bajo el foco con la esperanza de que esa atención mediática permitiera la resolución del caso de la desaparición de Gabriel. Una vez resuelto el caso, yo entiendo, y es humano, que quieran apartar los focos. Y hay casos terribles, estoy pensando por ejemplo en los asesinatos de Marc y Paula en el pantano de Susqueda, una pareja que se fue de excursión a un pantano y acabó tiroteada y en el fondo de ese pantano, que no ha tenido ninguna atención mediática porque las familias se han negado en todo momento a
han dejado el caso en manos de un abogado y ellas no han comparecido jamás, ¿no? Entonces hay siempre varios factores que pueden. Un caso que se prolonga el tiempo justo para que no se pierda el interés es ideal, el tipo de víctima también, pero yo creo que el principal factor puede ser la atención que la propia familia requiere de los medios de comunicación. Porque hay veces que se puede evitar. Si la familia reclama que ese foco vaya fuera, ¿se puede evitar? He puesto el ejemplo de Marc y Paula, de las víctimas del pantano de Susqueda, que es el caso, es el ejemplo, el paradigma perfecto de que si la familia quiere evitarlo, se evita el foco mediático. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una desaparición, en la esperanza de la familia muchas veces es que si los medios se mueven, si los medios le prestan atención, esa desaparición se le van a prestar más medios por parte de la fuerza de seguridad. Yo creo que es un error, porque afortunadamente los sucesos son mediáticos para los medios, no para la policía ni la Guardia Civil, que trata con el mismo rigor un caso y otro. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. Antes de irnos a un reportaje que hemos elaborado para precisamente valorar esas tensiones que hay entre todos los agentes implicados en la búsqueda de respuestas en un suceso, sí que quería preguntarte qué nos pasa a la sociedad como para que tengamos esas ratios de interés después de la comedia. ¿Qué pasa con los sucesos? ¿Por qué nos gustan tanto? Pero yo creo que ahí no hay ninguna anormalidad ni ninguna distorsión, ¿no? Yo creo que el suceso ha interesado desde que el mundo es mundo, prácticamente, ¿no? Si uno lee con atención la Ilíada, la Odisea, la Eneida, son ya en los clásicos hablaban de esas crónicas que eran enormes crónicas de sucesos, ¿no? De lo que ocurría en un campo de batalla, en un hecho histórico, pero sobre todo en lo que se recrean es en la parte que hoy llamaríamos criminal, ¿no? En la parte de los sucesos. Yo creo que siempre ha interesado. Y ha interesado porque es muy fácil ponerse en el lugar de Patricia, de la madre de Gabriel Cruz. Es muy fácil empatizar con ella. Sí. Yo, que soy muy futbolero, me encantaría tener la vida de Luka Modric, pero me resulta muy difícil ponerme en su lugar, ¿no? Porque ni juego tan bien al fútbol, ni sé esa vida cómo puede ser, ¿no? Sin embargo, los protagonistas de las crónicas de los sucesos es muy fácil empatizar con ellos. Y además el suceso nos recuerda lo frágil que es nuestra vida, lo volátil que puede ser todo, cómo estar en un mal momento, en un mal sitio, puede romper, partir en dos tu vida y la de todos los de tu alrededor, ¿no? Y eso tiene un atractivo indiscutible, evidentemente. En las historias criminales hay héroes, hay antihéroes, se conoce lo mejor y lo peor del ser humano. Entonces, todo ese cóctel, yo creo que el que se sienta atraído a alguien por esas historias no indica que algo carbure mal en su cabeza, sino que lógicamente tiene una serie de componentes que lo hacen indiscutiblemente atractivo. A la realidad cotidiana de uno mismo, ¿verdad? Bueno, pues precisamente lo que estaba comentando ahora mismo, vamos a abordar esas derivadas, lo difícil que es trazar la fina línea que separa un secreto de sumario y el derecho a la información. Pues queremos abordar la relación entre periodismo y demás agentes a través del trabajo de nuestros compañeros Ana Rayaces, Antonio Pereda y Samuel Gómez. Aunque pasen los años, nadie olvida juicios como el de Marta del Castillo, el caso Bretón, el caso Asunta, la desaparición de Esther López o el caso Baninkoop. Juicios que han despertado el interés de la prensa. Pero la pregunta es, ¿entorpecemos los medios de comunicación las investigaciones policiales por esas ganas de saber? Es una cuestión difícil, tendríamos que valorar caso por caso. Evidentemente hay situaciones, que yo le podría poner algún ejemplo, donde los medios evidentemente pueden ayudar o coadyuvar a la resolución de los hechos. Si la prensa, evidentemente, en su afán de investigar los hechos, no sé si podemos poner entre comillas una investigación paralela, entrevista también a las víctimas o a los testigos, pudieran darse posteriormente ciertas contradicciones, por ejemplo, a la hora de un juicio oral.
cosas que ha podido decir a la prensa, que posteriormente sean utilizadas y que durante el juicio oral y que contradiga de alguna manera el testimonio prestado ante la policía o ante la autoridad judicial. Cualquier tipo de filtración, evidentemente, no va a ser bien vista desde el punto de vista del investigador. Yo he sido investigador toda mi vida y cuando uno lleva una investigación que salga en la prensa cualquier hecho que afecte a la investigación, tendremos que valorar, ¿no?, si afecta más o afecta menos. Le pongo un ejemplo. Imagínense el periodismo de investigación. Ustedes que llevan meses trabajando un asunto además que en la sociedad o en los medios pues ha tenido muchísima trascendencia, alguien de su propio equipo filtra esa información a otro periódico y saca parte de esa investigación. Dos cosas. Una, ¿cómo se quedarían ustedes? ¿Les pondría nerviosos? No. Todo el trabajo que ha hecho su equipo durante tanto tiempo ven que no vale para nada porque otro periódico es el que lo ha sacado. En nuestro caso no es así, en nuestro caso afecta a cosas incluso más importantes y es que no consigamos detener a los autores o culminar eficazmente una investigación. Cuando uno piensa en criminología le viene a la memoria series como CSI o Mentes Criminales, pero Aitor Curiel, criminólogo, ¿usted diría que este tipo de series dieron relevancia a esta ciencia o la desvirtualizaron un poco? Pues un poco de las dos cosas. Por supuesto que dio relevancia, muchas vocaciones se deben a estas series que has comentado y otras muchas que tuvieron mucha fama, pero también es cierto que no es igual que la realidad es muy diferente, los expertos no son expertos en todo, no se hace todo con esa inmediatez, entonces bueno, pues también en cierta medida ha desvirtuado, un poco de las dos. Dicen que la criminología es una ciencia, es la gran desconocida, no sé si usted está de acuerdo en esto. Sí, la verdad es que cada vez hay más criminólogos y se conoce porque ya todo el mundo tiene algún amigo, algún vecino, alguien que ha estudiado algo de criminología, pero dentro de los procedimientos se conoce muy poco la función del criminólogo y las actuaciones, y yo creo que muchas veces es un trabajo que está un poco oculto, un poco detrás de los procedimientos judiciales y detrás de los abogados. ¿Por qué cree que hay casos judiciales que se desarrollan sin apenas trascendencia en los medios de comunicación y otros se convierten en el leitmotiv de los periodistas, de los medios? Pues a veces no se sabe por qué un caso es tan mediático y otro tampoco, ¿no? Yo creo que depende un poco de que las primeras noticias tengan suficientes llamadas de atención, tengan links, tengan lectores, tengan un seguimiento importante. Una vez que un procedimiento empieza a tener seguimiento y funciona, pues luego ya los medios de comunicación se vuelcan y ya llegan todo el procedimiento hasta el final. Otros, ante una primera noticia, no llaman mucho la atención y entonces pasan a un segundo plano. ¿Y cree que los medios de comunicación, nosotros los periodistas, entorpecemos las investigaciones policiales muchas veces por esa ansia por saber, por ese buscar el detalle? Sí, sin duda, en ocasiones entorpecéis, pero hacéis vuestro trabajo. Yo entiendo que tenéis que hacer vuestro trabajo, pero la presión a la que os sometéis a todas las personas que están en una investigación es muy importante. También vosotros tenéis vuestra presión, la necesidad de la inmediatez, de la noticia, de que otro no te la pise, de corroborarla rápidamente para poder ser el primero en publicarla, etcétera. Entendemos todo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces determinadas noticias antes de tiempo complican la investigación, sin duda, sí. También a los periodistas a veces nos cuesta poder acceder a la información, ¿no?, cuando hay un secreto de sumario, por ejemplo. Os cuesta mucho, eso es verdad, y yo siempre digo que a un periodista no se le puede comprar con dinero, que a un periodista se le puede comprar con información. ¿Cómo? Dándole una de las partes solo la información que le interesa dar. Muchas veces la información que llega a los medios no es toda y está muy versionada porque depende de quién haya filtrado esa información. Es importante contrarrestar, pero sobre todo un buen periodista debe recibir información de más de una fuente, porque si no la información que recibirá será parcial y muy probablemente muy interesada. ¿Llegan muchas filtraciones a los medios de comunicación? Sí. ¿Demasiadas? Demasiadas. Todos somos personas, todos tenemos amigos, familia, vecinos, primos, y hay muchos actores a lo largo de la investigación, personal de todos los ámbitos, desde el ámbito judicial, del ámbito de los letrados, tanto de un lado como del otro. Pero ojo, muchas veces información versionada o interesada, muchísimas veces, la mayoría diría yo. ¿A qué cree que se debe esa necesidad que tiene también la sociedad de conocer
todos los detalles muchas veces, ¿no? de todos estos, de este tipo de sucesos, de juicios tan mediáticos. Pero ¿a quién no le gusta conocer? ¿A quién no le gusta saber? A todos nos gustan las películas, los libros de novela negra, las películas de ficción, de asesinatos, de homicidios, de asesinos en serie. Pues claro que es interesante, es una realidad que llama mucho la atención. El problema es que, ya digo, no solo entorpecer la investigación, que eso es muy importante, pero hay otro problema muy importante, que es influenciar en todos los actores del procedimiento, porque a veces termina en un jurado y el jurado lee prensa, ve televisión, los jueces son personas, los abogados son personas, los policías son personas, y todos nos dejamos influenciar consciente o inconscientemente por todo lo que nos rodea, con lo cual yo creo que los periodistas tenéis mucha responsabilidad en vuestra forma de actuar para no perjudicar o influenciar una investigación. Efectivamente hay ocasiones en que la presión mediática es muy alta, pero en mi opinión los jueces, desde luego, nuestro trabajo lo hacemos con total abstracción de lo que se publica en la prensa, bueno, aplicando la ley, valorando las pruebas y a nosotros, en mi opinión, no nos afecta nada y al jurado pienso que dejan al margen aquella información que se está publicando por fuera. Y me parece que al final consiguen abstraerse de lo que son informaciones ajenas al juicio, porque en el juicio tienen toda la información disponible para resolver. Los juicios de valor por parte de la opinión pública en estos asuntos en los que llega tanta información al público, pues es un poco inevitable. Pero por eso nosotros ya llevamos mucho tiempo pensando que los juicios los debemos abrir. Todo el mundo recordará el juicio de Isabel Carrasco, donde precisamente en esta sala en la que ahora nos encontramos, pues la convertimos en una sala de prensa con más de 100 periodistas autorizados que asistieron a las sesiones del juicio. Es esto lo que tenemos que hacer siempre, facilitar la labor de los periodistas, que estuvieran cómodos. Había mucho interés mediático en ese procedimiento y a mí me parece que el resultado fue bueno. Lo principal es que nosotros cumplamos con ese principio de transparencia total, pero a veces ni podemos hacerlo ni podemos hacerlo con la rapidez que exigen los medios, de modo que buscan la información a través de otros cauces menos adecuados o menos objetivos o que se ajustan mucho menos a lo que está pasando. Y esto nosotros intentamos evitarlo, pero a veces no se puede porque tenemos que tener en cuenta que en ocasiones tenemos que preservar los fines de la instrucción, de la investigación, no podemos ponerlo en riesgo. Y a mí me parece también importante que en ocasiones debamos valorar también los derechos de las víctimas o otros derechos fundamentales implicados en el proceso. Está claro que este reportaje nos ha dejado unos cuantos titulares, Manu. La verdad es que la prensa influye, el jurado puede llegar a ser objetivo, la justicia mucho más. Pero bueno, la última frase me ha llamado la atención. La justicia no te da la verdad completa, no te da la verdad real a veces. La verdad judicial, nada más. Muchas veces hay muchos casos que nos quedan un montón de dudas, ¿no? Estos días, estas semanas, se habla mucho del caso Asunta. Claro. En el caso Asunta hay una verdad judicial que explica la mecánica, ni siquiera explica con detalle la mecánica, pero sí que dice que padre y madre, puestos de acuerdo, de común acuerdo, acabaron con la vida de Asunta. Pero esa verdad judicial, por ejemplo, no esclarece por qué el móvil del crimen, ¿no? Y eso pasa con mucha frecuencia. La justicia establece su verdad judicial y además debe ser así. Al final, la justicia lo que hace es dar un reproche penal a unos comportamientos ilícitos y ya está. La justicia no es metafísica, la justicia no es ética, sino que la justicia es simplemente eso, aplicar un reproche, dar un reproche a un comportamiento evidentemente ilícito, ¿no? Pero yo creo que los periodistas no somos tan importantes como muchos compañeros se creen y como a veces detecto en la administración de justicia, ¿no? Yo creo que un jurado obviamente no lo puedes meter en un castillo aislado y que no haya conocido nada del procedimiento que sobre el que va a decidir, sobre todo en casos mediáticos, evidentemente, ¿no? Pero si ese jurado tiene un presidente del tribunal que lo ilustra bien,
que lo que dice es, oiga, solo vale lo que hayan ustedes visto y escuchado en esta sala, solo vale lo que haya pasado aquí dentro, no vale nada más de lo que hay alrededor, yo creo que si ese presidente del jurado hace bien su trabajo, al final el posicionamiento de los medios no tiene ninguna trascendencia, mucho menos durante una instrucción, ¿no? Estoy pensando en todos esos casos, y aquí tenéis un caso que me viene muy bien, Esther López, ¿no? Los medios de comunicación han apuntado directamente a la autoría de una persona en este caso y lo han sentado en el banquillo ya y lo han condenado. El instructor, la instructora en este caso, ha visto que no hay material suficiente todavía, ni siquiera para privarle, para aplicar una medida como la prisión provisional, como la prisión preventiva. Nunca le ha aplicado esa medida porque considera que con los hechos que hay, con las pruebas que ha aportado la Guardia Civil, no hay materia suficiente para poder meter a alguien en la cárcel. Sin embargo, desde los medios de comunicación, ya digo, no solo se le ha metido en prisión preventiva, sino que casi se le ha condenado, ¿no? Un juez... ¿Esto no genera inseguridad? No sé si jurídica yo creo o social. Yo creo que no. Yo creo, hombre, puede generar el cabreo de la persona afectada por eso, ¿no? Pero yo creo que judicialmente y jurídicamente, y la prueba es esto, la jueza se ha mantenido firme y ha dicho, oiga, ustedes no me han traído aquí todavía las pruebas suficientes para que yo pueda tomar una medida tan contundente como la prisión. Otra cosa es cuando se señala a alguien, evidentemente, cuando ese alguien tiene un procedimiento, y estoy pensando, por ejemplo, ahora en Rafael Amargo. Rafael Amargo es un señor que ha pasado unos meses en la cárcel, que ha pasado un juicio y que ha sido absuelto. A ver, vamos a ser justos. La prensa no es que señalase a Rafael Amargo, sino que la prensa siguió los pasos de esa instrucción. Rafael Amargo fue detenido, a Rafael Amargo se le acusaba de estos delitos, Rafael Amargo se sentó en un banquillo y finalmente fue absuelto, bueno, pues porque por una falta de motivación en las primeras intervenciones telefónicas de este caso. Bueno, pues ya está. Por eso Rafael Amargo debe cargar contra la prensa. ¿La prensa señaló a Rafael Amargo? No, oiga, la prensa no. La prensa no lo detuvo, la prensa no lo sentó en un banquillo, la prensa no lo encarceló. Es decir, no somos tan importantes los periodistas, de verdad. No somos tan importantes en ningún terreno de la vida. Y en este yo creo que muchas veces se nos da demasiado protagonismo cuando verdaderamente nosotros lo que estamos es para ir a los sitios y contar lo que ocurre, nada más. Sí que es verdad que se apuntaba que no lo hemos tenido fácil en este camino, quizás ahora sea el mejor momento en esa relación periodista-justicia porque hay mucha más transparencia, más apertura. En su día, me imagino que puedes contarme casos de que era imposible entrar ahí. Yo que soy más viejo que un río, efectivamente. Yo recuerdo al principio de mi carrera, yo comencé a ser periodista de sucesos en el año 1988. Y en aquella época, por supuesto, no había servicios de prensa, bueno, no había TSJs, pero tampoco las audiencias provinciales tenían sus servicios de prensa ni nada parecido, ¿no? Y evidentemente la única información que se obtenía era de las fuentes directas, si tú conocías a fiscales o conocías a algún juez, pero eran gente, y siguen siendo gente, muy blindada y muy impermeable, ¿no? Afortunadamente eso ha avanzado mucho, los servicios de prensa de los Tribunales Superiores de Justicia dan un servicio extraordinario a la prensa, pero a veces no cuentan con la colaboración que sería exigible de algunos jueces, ¿no? Esto es así. Todos nos hemos topado con que el de prensa del TSJ te dice, es que esto ha caído en un juez que no da ni agua. Hombre, deme usted un auto de prisión, deme usted una sentencia, ¿no? Y a veces pasa que no. Pero creo que, y retomo un argumento que he oído en el reportaje anterior, ¿no? Yo creo que cuando alguien quiere blindar una información, se blinda. Es posible. Ya sea un equipo investigador de policía o de guardia civil, ya sea un juez de instrucción, cuando alguien quiere blindar de verdad una información, se blinda. Y no hay filtraciones y no hay absolutamente nada de nada. ¿Qué ocurre cuando hay ese blindaje? Que, como digo yo, la bestia tiene que alimentarse de algo. Y entonces ya empiezan a cogerse caminos que no son el más adecuado. Y hablo de los periodistas, ¿no? Y luego hay una evidente falta de profesionalidad en los medios de comunicación. No estamos especializados, ¿verdad? Muchos medios de comunicación han descapitalizado sus redacciones, los veteranos han salido en ERES, en ERTES, en demás historias, y al final llega a cubrir ese tipo de información que es muy sensible, que trata de una materia prima muy delicada, pues gente que no tiene ni el adiestramiento, ni la experiencia, ni los códigos necesarios. Hablando de códigos, no sé si ese temor de la justicia, de los agentes de la ley hacia los periodistas puede venir de atrás. Estás hablando de los años 80. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de las niñas de Alcácer. ¿Cómo se trató periodísticamente? ¿Cómo fue? Voy a decir algo. En el caso de las niñas de Alcácer,
la filtración que, digamos, cambió para siempre ese caso fue de un subdelegado del Gobierno. Y voy a explicarlo para que la gente lo entienda. Cuando en aquel paraje de la Romana se descubren los cuerpos de las 3 crías, al lado de esos 3 cuerpos hay una nota, una receta, un trozo de receta con el que está escrito el apellido Anglés, porque pertenecía a uno de los hermanos de Antonio Anglés. Es el subdelegado del Gobierno el que en la radio, en directo, dice: hay una pista muy importante que apunta a la autoría. Se ha encontrado. No es ningún medio de comunicación, no es ningún guardia civil. Eso posibilita la huida de Antonio Anglés. Es verdad que luego el tratamiento mediático que se le dio al crimen de Alcácer fue un tratamiento desmedido, desmesurado. Se hizo algo muy peligroso, que es convertir la información en entretenimiento. Tú haces información o haces entretenimiento. Yo hago información. Otros compañeros míos hacen entretenimiento y lo hacen muy bien, pero yo hago información. Entonces, en el caso de Alcácer, que yo creo que nadie estaba preparado para un caso así, ni la Guardia Civil, ni la prensa, ni la ciudadanía, ni nadie estaba preparado para un crimen así, pues se cruzaron muchas líneas, pero tengo que decir que el que cruzó la primera línea que cambió el caso fue un político, como casi siempre, por otro lado. Y en estas décadas, Manu, ¿has visto esa evolución en el tratamiento informativo? Claro, no sé si ha ido a mejor o a peor, pero sí que tenemos otras pautas. Es verdad que la información casi llega a tiempo real, las redes, todo el mundo tiene un móvil. Es decir, ha evolucionado también la manera de contar los sucesos. Ahora ese es el peligro. El peligro es esa inmediatez, esa prisa, ¿no? Y los tiempos de la justicia y los tiempos de una investigación son muy distintos a los tiempos que nos gustaría a nosotros tener, que nos gustaría a la prensa tener, ¿no? A mí muchas veces me ocurre que hay cualquier suceso, un cadáver, o una desaparición que se prolonga un poquito en el tiempo y se encuentra un cadáver y entonces desde las redacciones ya se está pidiendo que se le identifique el cadáver, ¿no? Y yo siempre digo, yo no soy forense, yo no voy a identificar el cadáver. Un cadáver se identifica solo por una prueba de ADN, por una reseña necrodactilar, por la dentadura. Yo no sé si está identificado todavía o no, y sé que esto lleva un tiempo, ¿no? Las prisas son muy malas, compañeras, a la hora de hacer sucesos. Todos queremos ser los primeros, todos queremos que nuestras páginas web acumulen accesos porque hemos dado una información, pero eso provoca una enorme falta de rigor. Y ahora, para mí, el principal defecto de la información de sucesos es la gigantesca falta de rigor que hay. Se cuenta una cosa y la contraria, en la misma página web aparece contada una cosa y la contraria en un espacio de apenas unas horas, ¿no? Y a nadie se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Yo me he equivocado a diario me equivoco. Pero cuando me equivoco pido perdón y cuando me equivoco pido disculpas. Pero yo veo una impunidad absoluta en eso. Y creo que eso es lo que deberíamos reflexionar en torno a ello. Yo creo que más que un problema de filtraciones, más que un problema, hay un problema de falta de profesionalidad en los que hacen sucesos. En cuanto a los casos que hemos hablado, es verdad que durante toda esta semana hemos emitido ese documental que han elaborado los compañeros de la 8 León, perdón. Yo creo que es una manera también de contar las cosas sin llegar a esas docuseries que se están viendo ahora mismo, donde también hay parte de ficción. Yo no sé cómo estamos gestionando esto, porque es verdad que hasta ahora nunca se había vivido esta cantidad de proliferación de películas, de docuseries que cuentan casos reales mezclados con cierta ficción para que el dramatismo pues esté en todo lo alto. ¿Qué ha pasado con el caso Asunta? Tenemos muchos casos. Urbana, hay un montón de... Ahora el rey del cachopo, ahora también. Que faltaba. Claro. A ver, yo te confieso que no soy... Soy muy mal espectador de ese producto, muy mal espectador, porque los sucesos que yo he cubierto, ya está, yo sé lo que ha pasado. Sobre todo los que he trabajado en profundidad, y todos esos que me has contado los he trabajado en profundidad. Rosa Peral, el Cachopo, Isabel Carrasco. Y a mí me parece, ese basado en hechos reales, claro, eso te da licencia para cualquier cosa. Porque sí, un padre y una madre están acusados de matar a una niña. Y a partir de ahí yo hago lo que quiero. Y puedo decidir poner al juez como a mí me apetezca. O puedo decidir darle al padre unas características que no son exactamente las de Basterra, o a Rosario que no son, porque está solo basado en hechos reales. Eso es muy peligroso. Y luego, lo que son estrictamente documentales, a mí me parece que hay algo muy pernicioso en ello. Darle la oportunidad al rey del cachopo de que cuente su sarta de mentiras y de falacias, ponerle un altavoz tan gigantesco como una serie en una plataforma televisiva,
A mí no me interesa lo que diga el rey del cachopo, sinceramente, no me interesa absolutamente. Es parece que ponemos el foco pero igual que no me interesa en el delincuente. Asesino, pero igual que no me interesa Josu Ternera. A mí me da igual lo que diga Josu Ternera. Me da exactamente igual lo que diga un psicópata de esas características. Ha hablado la actriz Corberó que intentan humanizar al asesino. Pero yo tampoco no lo quiero ni posible? humanizar ni deshumanizar. Claro. Es un criminal y me da lo mismo lo que diga. Y si a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de darle a Ana Julia Quezada un móvil para que se grabe y para que cuente... ¿Pero qué va a contar Ana Julia Quezada si estaba el cadáver de Gabriel en su maletero? ¿Qué va a contar esa mujer? Entonces, no me interesa nada la figura de los criminales. Y normalmente, este tipo de series se hacen... La gran originalidad es que hemos hablado con el rey del cachopo, es que vamos a hablar con Ana Julia Quezada, ¿no? O es que hemos hablado con Rosa Peral. Rosa Peral, yo ya sé lo que dice Rosa Peral, ya la vi en el juicio de Rosa Peral. Entonces, no me interesa nada lo que pueda contarme Rosa Peral, de verdad. Entonces, yo entiendo que esto es una posición muy extrema y que a lo mejor es fruto de 36 años tratando con este tipo de gente, que verdaderamente no tienen ningún interés. Para mí el foco tiene que estar siempre en las víctimas. Y las víctimas en un momento dado pueden hacer con el foco así y apartarlo porque ya no les apetezca más. Ya. La verdad es que sí que es sorprendente al final que no se puede hacer nada, porque es verdad que ha salido la madre de Gabriel también, de Pescadito, intentando parar esa situación. Incluso el juez instructor del caso Asunta se ha quejado un poco de esa sensación de que es muy corrupto. Bueno, al final hay cadáveres por el camino, nunca mejor dicho, en estas series. Por supuesto que sí. Yo creo que hay una burbuja, ¿no?, en torno a estos productos. No se van a dejar de hacer series de crime y hay productos francamente bien hechos, ¿eh? Con esto no quiero demonizar ni mucho menos a cualquier producto de este tipo, ¿no? Pero yo creo que hay un exceso y ese exceso, de ese afán de todo el mundo por hacer series, hace caer en cosas como esas. Si verdaderamente alguien pensó que era una buena idea que Ana Julia Quezada hablase desde la cárcel, yo creo que no le ha dedicado ni 2 minutos de reflexión a esa decisión. En todo caso, pues siguen cosechando unos índices de audiencia absolutamente extraordinarios, que al final eso es un poco lo que mueve a este tipo de formatos, supongo. Y además las plataformas necesitan alimentarse continuamente, es verdad. Si volvemos al caso de Isabel Carrasco, el de Esther López, yo creo que hay una diferencia abismal entre un caso y otro, a pesar de que han sido los dos mediáticos, y es la rápida resolución del caso de Isabel Carrasco y que ya se prolonga 2 años en el tiempo el de Esther López y parece que se ha difuminado. El de Isabel Carrasco es esos casos que dices, la realidad supera la ficción, supongo que lo viviste de esa manera. Lo tenía todo. En ese caso yo recuerdo que yo trabajaba en el momento del crimen en La Sexta, dimos en directo prácticamente lo que estaba pasando y después el juicio yo fui a cubrirlo expresamente también para La Sexta. Y es que el juicio fue un espectáculo. O sea, el juicio, era una performance absoluta. El juicio... ese perito. Hay muchas veces, yo creo que es Janet Malcolm la que dice en un libro, que se llama La periodista y el asesino, que un juicio no es ni más ni menos que una puesta en escena, ¿no?, verdaderamente. Y aquello es una puesta en escena a lo grande, ¿no? El papel de cada una, de la madre, de la hija, el papel tan enigmático de Raquel Gago, los abogados dramatizando y teatralizando todo. Yo creo que lo tenía todo ese juicio, ¿no? No defraudó nadie, además. En este juicio no defraudó nadie. Todo el mundo, hasta el abogado de Raquel, no defraudó. Nos hizo su con aquella desaparición tan estupenda. Y entonces, claro, era un juicio que, aparte de que era un juicio muy interesante porque era complicado, fíjate, en este caso yo creo que era muy complicado dirimir individualmente responsabilidades, ¿no? Aquello no era todos a una, sino que había que dirimir verdaderamente responsabilidades y yo creo que se hizo bien. Creo que cada uno jugó bien su papel, creo que la acusación particular hizo un gran trabajo, porque para mí era muy complicado condenar como se condenó a Raquel Gago y sin embargo... Bueno, además hubo un cambio de penas a lo largo del tiempo. El trabajo que hizo Beatriz, la abogada de la familia, creo que sirvió para, sobre todo, porque, a ver, la madre y la hija estaban condenadas casi desde el inicio del partido, ¿no? Pero Raquel no, y ahí se hizo muy buen trabajo. Y el caso de Esther es un caso en el que falta un relato, falta una narrativa de lo que pasó.
y nadie ha conseguido darla todavía de lo que le ocurrió. A pesar de esos más de 1000 folios de instrucción por parte de la Guardia Civil. Sí, la Guardia Civil ha tratado de hilvanar muy fino, pero la Guardia Civil, ese informe de la Guardia Civil, ese atestado que he leído con mucho detenimiento varias veces, tiene también grandes lagunas que no se pueden cubrir. Y es que a veces el mundo no es perfecto y una investigación a veces topa pues con esas lagunas que son imposibles de rellenar, ¿no? Y mientras no haya un relato, es muy difícil poder sustanciar una acusación contra nadie, ¿no? Y luego lo que la gente no se da cuenta, y esto hay que hacer un poco de pedagogía de los medios, y obviamente no se hace porque en los medios trabaja gente que es incapaz de hacer pedagogía, pero si la jueza hasta ahora lo que tiene nada más que es un homicidio imprudente, no puede recortarse derechos con ese delito. De la presión. Con ese delito no se pueden recortar derechos. Es que ni siquiera se puede intervenir un teléfono. Claro. Ni siquiera se puede intervenir un teléfono o se puede hacer un registro con ese ilícito, ¿no? Entonces es muy complicado. La figura del magnicidio, que fue el caso de Isabel Carrasco y que además hace pocos días hemos tenido un intento de magnicidio también en Eslovaquia. No sé si esto es contagioso, si la figura de una autoridad, de un político, despierta lo peor del ser humano ahora mismo, o es el contexto el que lleva a esto. Cuando el ser humano está polarizado, cuando hay una tendencia a la polarización, a lo que yo llamo meternos en trincheras, eso es muy peligroso porque es muy fácil alimentar a este tipo de gente, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad polarizada en un extremo y en el otro, basta una chispa para que se incendie todo, ¿no? Yo estoy recordando que la primavera árabe estalló porque un tipo se quemó en una plaza de Túnez y aquello provocó un cataclismo a nivel geopolítico en 2 continentes distintos, ¿no? Entonces, claro, hay que ser muy cuidadoso con estas cosas, ¿no? Hay pequeños actos que han provocado grandes terremotos. Entonces, lo primero que hay que hacer es dejar de polarizar a la gente, dejar de meterla en extremos. Porque la mayoría de la gente estamos en zonas grises. No, la mayoría de la gente no somos fascistas o socialcomunistas, de verdad que no. Vivimos ahí, pues yo por lo menos vivo con muchas inseguridades, con muchas dudas sobre las cosas, me pregunto muchas cosas que casi nadie me da respuesta a ellos, y entonces esos magnicidios muchas veces son el fruto de esa polarización, ¿no? En el caso de lo que ha ocurrido en Bratislava, al final es una persona cercana a una posición prorrusa. Todo lo que está pasando en esa parte del mundo, que parece que nos es ajeno, pero está a 2 horas de avión, pues es terrorífico, ¿no? Porque hay un bloque que está poniendo en peligro a una gran parte de Europa, ¿no? Y estoy hablando de la Rusia de Putin, que trata de desestabilizar a toda esa zona, ¿no? Toda su zona de influencia. Y al final, el primer ministro que estuvo a punto de ser asesinado era alguien posicionado en ese bloque, en el bloque prorruso, ¿no? Claro, cuando llega alguien pro-ucraniano y se alimenta y se echa queroseno a sus posturas, pues puede darse un cóctel así, ¿no? Hoy mismo la policía ha batido en Francia, ha tenido que abatir a un tipo que iba a quemar una sinagoga. Mucho ojo con estos discursos, mucho ojo con demonizar a cualquier colectivo de un lado o de otro, ¿no? Y sobre todo que da la dimensión de lo fácil que puedes atentar contra una persona o contra un espacio. Por supuesto que sí. Esos mal llamados lobos solitarios al final no tienen nada que perder, evidentemente. Y es relativamente fácil atentar con una persona si luego no quieres salir o con vida o bien parado de aquello, ¿no? Vamos a hacer ahora un parón muy pequeñito, unos minutos de publicidad, y volvemos enseguida y vamos a seguir hablando con Manu para seguir desarrollando lo que son los sucesos y el periodismo y esa relación con la justicia. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, seguimos hablando del crimen, de la crónica negra de Castilla y León, de España, con Manu Marlaska. Yo creo que hemos hablado antes de la cantidad de alumnos de criminología que proliferan en todas las facultades, todas las universidades españolas. Bueno, pues tenemos a unos cuantos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes que quieren formularte alguna pregunta. Vamos a escuchar. Vamos a ver. ¿Cómo consideras que ha cambiado la naturaleza del delito desde que has comenzado tu carrera periodística?
Yo creo que no ha cambiado la naturaleza del delito. O sea, se han incorporado nuevas modalidades delictivas. Pero, por ejemplo, los motivos para matar son los mismos. Es la ambición, el dinero, el sexo, los celos, la codicia. Es lo mismo, se mata ahora igual que mataba a Agripina, ¿no? Por las mismas razones, yo creo. Ha cambiado, claro, ahora hay ciberdelitos, ahora el crimen organizado es muy poderoso y tiene a veces ramificaciones que cometen delitos terribles que antes no existían, pero la motivación yo creo que es la misma desde hace siglos. Son los componentes como de un buen relato, de un buen libro, y seguramente que por eso tenga tanto atractivo. Vamos a escuchar la segunda pregunta. ¿Cuál es tu opinión sobre el equilibrio entre el derecho a información de las personas y el respeto a la privacidad y la intimidad de las víctimas de los delitos? Equilibrio. No, es que lleva toda la razón, es un término muy acertado, ¿no? Es como el equilibrio entre libertad y seguridad, pues aquí se trata un poco de lo mismo, ¿no? Es evidente que a veces el derecho a la información choca, incluso puede pasar por encima de la intimidad, del derecho a la intimidad, ¿no? Pero yo creo que ese equilibrio hay que buscarlo y que los medios de comunicación hay una palabra que yo siempre utilizo y que siempre transmito a los que trabajan conmigo, que es la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de que nadie se sienta doblemente victimizado por lo que le ha ocurrido, ¿eh? Y nosotros tenemos la responsabilidad de que trabajamos, por supuesto, para lectores, para espectadores o para oyentes, pero tenemos que tener un sacrosanto respeto por las víctimas y tener esa capacidad a veces de empatía, de pensar que lo que estamos contando, esa materia prima tan delicada con la que trabajamos, puede herir y puede afectar mucho a quien ha sido ya víctima de algo terrible. No le hagamos víctima también de nuestro trabajo. Quizás sean esos los códigos que comentabas hace unos instantes, ¿verdad? Perdidos, códigos perdidos. Bueno, vamos a por otra pregunta. ¿Cómo crees que han influido las series de televisión como CSI o Mentes Criminales a la realidad del crimen y las investigaciones? Claro, es que volvemos a la ficción. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo recuerdo CSI, yo creo que eran las primeras CSI Las Vegas, donde agarraban una mosca de un cadáver y decían: uy, este cadáver tiene 3 días con 3 noches y ha sido arrastrado desde un sitio donde la temperatura era... Bueno, el trabajo de un entomólogo forense es retirar esas larvas o esas moscas que hay en un cadáver, dejarlas crecer para ver qué especie es decir, es un trabajo muy largo para poder determinar, para poder datar una muerte a través de la entomología, ¿no? Entonces, yo creo que han influido, son entretenimiento. Yo muchas veces les digo a los policías que conozco, les digo, si alguien de verdad quisiese hacer una serie de vuestro trabajo real, sería un aburrimiento, sería como cine iraní, casi, porque estáis todo el día, que si escuchando teléfonos, que si mirando cámaras, ¿no? Al final tienen que hacer ese componente de atractivo. Pero hay una distorsión gigantesca, ¿no? De lo que ocurre en las series al viaje a la realidad, pues hay una distorsión muy grande, evidentemente. Y también ha hecho que haya pues cierta moda en estas carreras. Por supuesto. Bueno, pues como cuando salió Periodistas. También es verdad. Ahora ya está la cosa. De periodistas. De todas maneras, como comentábamos, los códigos y la falta de especialización, ha habido, como siempre, modas. Ahora es la moda del periodista deportivo. ¿Por qué no ha habido una moda del periodista de sucesos? Porque es un trabajo muy, muy puñetero, ¿eh? El periodismo de sucesos solo se hace en la calle. A mí me cuesta mucho creer que alguien pueda hacer sucesos si no va a los sitios, escucha a los protagonistas, ve lo que han visto en ese escenario los protagonistas, huele cómo huele allí, y todo eso solo pasa en la calle. Y tú tienes que mirar a la cara, mirar a los ojos a alguien y escuchar el tono de voz y ver cómo la voz se le rompe o ver cómo le tiembla una mano cuando está hablando, para poder transmitir eso con total fidelidad. Y claro, ya nadie quiere trabajar en la calle. Hay toda una generación de periodistas fotofóbicos, como digo yo, que les da miedo salir a la calle y que prefieren quedarse detrás de una pantalla pensando que en Google está la respuesta a todo, ¿no? El periodismo de sucesos solo se hace en la calle y es muy duro. Y además el periodismo de sucesos consiste en llamar a 100 puertas y que las 100 te las cierren. Y ya en la segunda ronda, a lo mejor las siguientes 100, alguna te abren. Y además es un sitio, es un lugar de la profesión donde las fuentes... cuesta muchísimo ganarse una fuente y cuesta muy poco perderla.
Entonces, todo eso lo convierte en un sitio especialmente complicado para trabajar y una especialidad especialmente exigente. Y ahora, verdaderamente, los tiempos de algodón y los tiempos que vivimos de la generación copito de nieve, pues es muy complicado que alguno tenga la piel tan dura y tan ancha como para dedicarse a esto. Porque claro, también entra el componente emocional, porque abstraerse de todo lo que vives en la calle, en este caso, supongo que es difícil, ¿no? Sí, lo que El no pasa implicarse es que demasiado nosotros personalmente. somos periodistas, no somos psicólogos, no somos voluntarios, no somos asistentes sociales, somos periodistas y nuestro trabajo es... Si esto del periodismo, a ver, si es que la gente le da demasiada trascendencia. El periodismo es ir a los sitios, escuchar, ver y luego contarlo. Y ya está. Y nada más, ¿no? Entonces, es cierto que, pues, ¿cómo no te van a afectar estos crímenes? Pero tú estás haciendo tu trabajo. Tú no puedes andar por ahí con la lágrima o con cara de circunstancia cuando estás cubriendo un suceso. Porque el que está verdaderamente fastidiado, el foco tiene que estar en la víctima y tiene que estar en la historia. Si tú te das la vuelta y te pones el foco hacia ti, ahí se acaba... Claro, el periodista estrella, el Aquí juez estrella... El periodismo se empezó a fastidiar con eso, cuando Claro. un iluminado le dio la vuelta al foco y creyó que el periodista era el motivo de interés de la gente. Mire usted, yo siempre se lo digo a los míos, al público le da igual lo que tú tardes en llegar a un sitio, el frío que hayas pasado, el hambre que tengas. Me da igual, tío, es tu trabajo. Tú no eres el protagonista. Cumple, ya está. Correcto. Vamos a por la última pregunta. ¿Qué es aquello que te impulsó a investigar y contar los casos al público y cuál es aquel que más te ha marcado? Bueno, claro, eso de la vocación, o ya que yo No, ya esto estaba es una predestinado... casualidad. No, que va. No. Yo voy a contar una... Yo empecé a trabajar en un periódico ya desaparecido, en el diario Ya, en el verano del 87, y a mí me pusieron en la sección de Cultura y Espectáculos, y yo estaba encantado. Yo soy muy buen lector y estaba encantado de entrevistar a escritores, de asistir a estrenos teatrales, a estrenos de cine, pero quedó una vacante. Un paisano de aquí de Valladolid, Jesús Dúa, se marchó del diario Ya al diario El País, y entonces esa vacante me sirvió a mí para que me hiciesen un contrato. Pero el director me dijo, a ver, chaval, tienes que hacer sucesos y te hacemos un contrato. Y yo dije, director, lo que usted diga. Entonces a los directores se le llamaba de usted, por cierto. Director, lo que usted diga. Y empecé así, es decir, luego es verdad que he pasado por muchos medios de comunicación haciendo esto. Yo no sé si, me imagino que sí, que podría hacer otra cosa, pero bueno, al final la vida me ha traído por este camino. Y respecto al caso que me ha impactado, tengo muchas dudas ahí, ¿no? Porque es muy difícil los que hemos vivido un montón de atentados de ETA, los que hemos vivido el 11 de marzo, los que hemos vivido el accidente de Spanair, esas grandes tragedias, el dolor que se vive en esas situaciones, que es un dolor que casi se puede cortar con cuchillo y tenedor, que aplasta todo y que te deja absolutamente doblado. Hablando antes de la pregunta anterior que me hacías, yo en el 11 de marzo, por ejemplo, yo pasaba muchas horas trabajando y luego volvía a casa y me rompía a llorar por el dolor que se había vivido, ¿no? Pero seguramente el caso que más personalmente me haya afectado y que haya marcado mi carrera sea el asesinato de Anabel Segura. Ese sería seguramente el caso. Yo llevaba poco tiempo, tenía fuentes propias, mantuve una relación bastante estrecha con el caso y bueno, y me enseñó, seguramente es la primera vez que yo percibí la dimensión del dolor que puede provocar el mal. Pues estos minutos han ido de daños colaterales, de otros daños que son los personales y de una lección magistral por parte de Manu Marlaska. Te lo agradecemos mucho. Antes de nada, ¿qué tal tú bailas y yo disparo? Pues a leerlo todo el mundo. Tú bailas y yo disparo es mi primera novela. Es una novela... No nos hagas un spoiler, pero danos un poquito de trama. Anticipo que no está basada en hechos reales, sino que es una ficción absoluta, pero es una ficción verosímil. Es un grupo de homicidios de Madrid que se enfrenta a la resolución de un primer crimen y a partir de ahí se les va complicando la vida, la investigación. Habla de policías de verdad, de 3 generaciones distintas de policías y al final quien sea aficionado a la novela policíaca se lo va a pasar muy bien. Pues nada, nos vamos a hacer con ese libro y de inmediato estás en plena promoción, así que a desgastarse, que es lo que toca cuando uno saca un libro. Gracias por invitarme a tu espacio, ha sido un placer. Gracias, de verdad, Manu. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto. Será en cuestión de 7 días. Hablaremos de la inflación, de la cesta de la compra y de lo que nos está costando salir adelante y cómo nos están rascando el bolsillo. Les espero.